Sí. Bien, entonces vamos a ver la práctica 9 y la práctica 10. Empezamos con la práctica 9, que es pérdida de fricción en accesorios. Nosotros ya vimos las pérdidas de fricción en la tubería. Entonces vamos a ver ahora las pérdidas de fricción realmente que se generan en los accesorios. ¿Cuáles son los accesorios? Los accesorios son los accesorios que componen los sistemas de fluidos. Entonces, ¿cuáles son esos? Las válvulas, los codos, las válvulas es lo que ustedes muchas veces llaman llaves o grifos. Eso es, son válvulas. Entonces, tal como habíamos dicho, las pérdidas por fricción se presentan porque al estar el fluido en movimiento habrá una resistencia que se opone a dicho movimiento, fricción al fluido. O sea, siempre va a haber, como hay un fluido que se está moviendo, siempre entonces va a haber una oposición a que ese fluido se mueva y se generan entonces pérdidas por fricción, convirtiéndose parte de esa energía, como hemos dicho, siempre en calor, entonces que se disipa a través de las paredes de la tubería por la que circula el fluido. Entonces, las válvulas y accesorios se encargan de controlar la dirección del flujo volumétrico. El flujo volumétrico es el caudal del fluido generando turbulencia local en el fluido. Es decir, siempre que se presenten, señores, turbulencia, es un sinónimo de resistencia que tiene un fluido entonces a moverse. Y entonces, mientras mayor sea la turbulencia, entonces mayor es el nivel de pérdida que se genera. Las pérdidas en los accesorios entonces son consideradas pérdidas menores, es decir, son más pequeñas realmente que las pérdidas que yo tengo en las tuberías. Si yo le pregunto cuáles son las pérdidas mayores, o sea, las pérdidas más grandes por fricción en la tubería o por fricción en los accesorios, ustedes tienen que responder por fricción en las tuberías. Entonces, el objetivo que vamos a ver en la práctica es determinar las pérdidas por fricción en los accesorios, que son las pérdidas menores. Cuando hablemos de pérdidas menores, entonces fluido, estamos hablando de pérdidas en los accesorios. Nosotros conocemos la ecuación de la energía, ustedes saben, es una ecuación de nuevo término que dice entonces, representa la energía mecánica total en el punto 1, que son las tres cabezas de energía que yo tengo: la energía de presión, la energía potencial, la energía cinética, más una energía que agrega un medio mecánico, que es una bomba, menos una energía que retira un medio mecánico, que es una turbina o motor hidráulico, menos la energía de pérdidas. Esa energía de pérdidas es la pérdida que yo tengo por fricción, tanto en los accesorios como en las tuberías. Y eso es la energía mecánica total del punto 2, o sea, la energía de presión en el punto 2, la energía potencial en el punto 2 y la energía cinética en el punto 2. Entonces, las pérdidas de energía proporcionales a la carga de velocidad del fluido conforme pasa por un codo, expansión o contracción de la sección de flujo o por una válvula. Es decir, esta fórmula es la fórmula que nosotros empleamos para utilizar entonces para calcular la energía de pérdidas en los accesorios. Lo que yo estoy diciendo que realmente la energía de pérdida, que es HL, que es energía de pérdida en un accesorio, es proporcional a la cabeza de velocidad, es decir, a la velocidad al cuadrado sobre eso es la gravedad. De ahí nosotros tenemos entonces K. K representa entonces ese coeficiente de resistencia, es decir, HL sobre B cuadrado sobre 2G es la relación directa que existe entre la energía de pérdidas y la cabeza de velocidad, y esa relación se llama K. ¿Y quién es K?
K es el coeficiente de resistencia. Entonces, y es lo que nosotros vamos a, cuando tenemos que calcular la energía de pérdida en un accesorio, tenemos entonces que buscar el coeficiente entonces de resistencia. Este coeficiente muchas veces está en tabla, aparece así mismo como K, y otras veces aparece entonces a través de dos parámetros más, que lo vamos a ver entonces. O sea, está relacionada con dos parámetros más. ¿Cuáles son esos parámetros? El coeficiente de fricción de la tubería que se conecta al accesorio y una longitud equivalente del accesorio. O sea, una longitud de pérdidas equivalente al accesorio, que nosotros llamamos entonces LE sobre L. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces el coeficiente de resistencia es adimensional. ¿Por qué es adimensional, señores? Porque recuérdense que la cabeza de velocidad tiene dimensión como dimensión L. Entonces HL también tiene como dimensión L. Entonces cuando yo divido L sobre L me da K es 1. Por lo tanto K es un parámetro adimensional. En un sistema se presentan diferentes pérdidas menores. O sea, yo hablé de accesorios, pero también entonces la forma en cómo se conectan y cómo se acoplan las tuberías y los distintos elementos también provocan pérdidas. Nosotros entonces hablamos de pérdidas producto de deformaciones que tiene el sistema, que pueden ser expansiones o contracciones. Y tenemos siempre dos pérdidas, que es una pérdida en la entrada del sistema y una pérdida en la salida del sistema. Y es importante entender el concepto de sistema. Cuando nosotros analizamos un sistema de tuberías, realmente de fluidos, nosotros lo que vemos son los tubos, el sistema de tuberías. Entonces no tomamos en cuenta ahí los depósitos. Entonces, cuando del depósito 1 entra el fluido al sistema de tuberías, ahí nosotros tenemos entonces la entrada del sistema y ahí se originan entonces unas pérdidas. Cuando ya el fluido sale entonces del sistema y se conecta entonces al depósito 2, o sea, en ese punto de conexión, ahí tenemos entonces la salida del sistema. Entonces tenemos ahí una energía de pérdida en la salida, que lo vamos a ver también. Fíjense algo importante, siempre que ustedes vean que el movimiento del fluido, o sea, se le ofrezca algún tipo de resistencia, de restricción al movimiento del fluido, entonces se generan, señores, estas cositas que son turbulencias. Mientras mayor es el enrarecimiento, es decir, la turbulencia que se presentan en los sistemas, eso es sinónimo de pérdidas. Es decir, mientras más dificultad tenga el fluido para atravesar, para moverse, entonces más pérdidas tiene. Entonces aquí nosotros hablamos de expansión súbita. ¿Qué es una expansión súbita? Fíjense, yo tengo entonces un sistema, una tubería. Entonces, ¿qué pasa? Voy a ensanchar rápidamente. Fíjense que el agua a 90 grados. Eso llamamos nosotros acá expansión súbita. Genera pérdida. Ahí se generan unas pérdidas. Nosotros esas pérdidas las conseguimos tal cual como yo le había dicho ya. HL es K por B1 cuadrado sobre 2C. Entonces aquí lo que tenemos nosotros a través de figuras y de tablas, nosotros buscamos entonces realmente el valor de K. Si ustedes se fijan, vamos a ver más adelante cómo yo tengo entonces esos para esas expansiones. Miren pérdida en la salida. Ya yo estoy conectado, o sea, ya yo salgo del sistema. Este es el depósito 2, entonces mi sistema, tengo por acá la bomba, tengo todo mi sistema, entonces ya voy a salir. Entonces aquí en ese punto se generan entonces pérdidas en la salida.
realmente la pérdida en la salida, si como ya yo le dije a ustedes, que yo tengo que HL es K B cuadrado sobre 2G, entonces siempre que yo considere la salida, la pérdida en la salida, K es 1. Por lo tanto, HL es igual a ¿quién? A B cuadrado a la cabeza de velocidad. Siempre entonces ya es la única pérdida fácil de calcular, de energía de pérdida fácil de calcular, que es la pérdida en la salida. ¿Por qué? Porque K ya es 1. No le damos ningún otro valor, sino K es 1. Fíjense, tengo entonces una expansión gradual. Yo le había dicho a ustedes en este ejemplo una expansión súbita. O sea, yo entonces cambio rápidamente, bruscamente. Si cambio bruscamente, todo lo que implica cambios bruscos en sistemas de tuberías, en fluido, eso genera muchas pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Hacer una expansión gradual. ¿Qué es una expansión gradual? Una expansión con unos, no, o sea, yo modificando ese ángulo de 90 grados. Entonces, mientras menor es este ángulo realmente, entonces menos significa entonces que yo menos expansión tengo. Entonces, lo que yo busco realmente es tratar de minimizar entonces este ángulo, porque en la medida en que yo aumento este ángulo, fíjense, entonces yo voy abriendo acá, y entonces esa expansión gradual se me convierte entonces en una expansión súbita. Fíjense entonces cómo se analiza esto. Por ejemplo, para una expansión gradual, en la medida en que aumenta el ángulo, fíjense, en la medida en que aumenta el ángulo para estas curvas, miren las curvas. Eso significa, por ejemplo, cuando yo tengo, si yo utilizo aquí 60 grados, para una relación de 2 de 1, ¿quién es la relación de 2 de 1? Es la relación realmente que yo tengo entre la tubería y la expansión. Fíjense acá, tengo de 1, de 2. Entonces, eso me da a mí de 2 de 1. Eso da entonces, si tengo, por ejemplo, una relación de 2 de 1, de 2, para un ángulo de 60, fíjense que yo vengo acá y entonces, y leo acá. Eso da unas pérdidas, un K de cuánto, de casi cerca de 0.68. Perfecto. Bien, pero fíjense entonces si yo utilizo ángulos pequeños, por ejemplo, si utilizo un ángulo de 15 grados, fíjense entonces que las pérdidas apenas alcanzan el 0.16. Entonces significa que mientras menor es el ángulo, entonces cuando yo trabajo con expansiones, entonces menos pérdidas tengo, porque el coeficiente de resistencia es menor. Lo mismo, entonces, así como yo tengo expansiones súbitas, yo puedo tener entonces contracciones súbitas y tengo contracciones también graduales. Entonces, ¿cuál es una contracción gradual? Fíjense, en vez de yo hacer esto, que es una contracción súbita, fíjense entonces, lo que la hago es gradualmente. Siempre que yo pueda eliminar el 90 grados en las expansiones, eso es lo ideal en todo lo que es un accesorio. Igual que acá, fíjense, en la medida en que el ángulo aumenta realmente, entonces en esa misma medida aumenta el coeficiente de resistencia. Pérdida en la entrada, fíjense que ya yo le había hablado de pérdidas en la salida. Salida es cuando yo salgo del sistema. Entrada es cuando yo entro, cuando se conecta el sistema de tubería con el depósito 1, eso es entrada. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que es igual acá. Yo tengo mi HL, es ¿quién? Mi HL es K B cuadrado sobre 2G. Pero ¿qué pasa? Ese K en la entrada entonces tiene varios valores. Miren, por ejemplo, imagínense un tanque. Esto es un tanque. Entonces, este es un tanque. Ese es su tinaco, para que ustedes vean lo que pasa en el tinaco. Se lo voy a poner con su tinaco. Yo aquí por aquí yo me conecto, ¿verdad que sí? O sea, o me conecto por acá. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que yo ingrese, ¿quién? El tubo, la tubería, dentro del tinaco, fíjense que se generan pérdidas grandes. ¿Por qué? Porque se le hace dificultoso
al agua que está en el tinaco para entrar entonces al tubo. Fíjense que yo le estoy poniendo mucha restricción. Entonces, aquí se genera entonces una zona de turbulencia y grande. Y entonces, ¿por qué? Porque fíjense que me da un K igual 1.0. ¿Qué pasa? Si yo entonces, en vez de yo agarrar, y eso, fíjense, si ustedes le están instalando un tinaco, le dicen al plomero, hermano, mire, déjame ver cómo tú me hiciste la conexión. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? No me entre el tubo dentro del tinaco. No. Entonces, fíjense acá, como yo colocando el tubo, entonces, ¿dónde? A ras con el tinaco, fíjense acá, a ras con el tinaco, pero en 90 grados, fíjense que yo bajo ya el K a 0.50, es decir, disminuyo el K en un 50%. Es decir, ¿qué es esto? Yo en vez de agarrar y conectar la tubería, el tubo, en vez de agarrar y conectar el tubo, como estaba, yo lo conecto entonces, fíjense, a ras. Entonces, es decir, llevo mi tubo hasta acá. Entonces, no lo entro el tubo. Y esto ya me hace disminuir entonces las pérdidas que yo tengo en cuanto en un 50%. Pero fíjense entonces, si yo en vez de hacer esa conexión en 90 grados, yo realmente hago un biselado, entonces fíjense que la reduzco más. ¿Por qué? Porque le estoy facilitando al flujo que entre. El problema es que el flujo tiene que estar libre siempre. Si hay algún obstáculo en el camino del fluido, entonces hay pérdidas. Siempre eso, siempre. Y le he dicho, no sé si se lo he dicho a ustedes, no se ve este asunto, pero en sistemas industriales sí. En una planta, por ejemplo, se ve mucho. O sea, no se ve, sino que el efecto es muy dañino. Mire, señores, las válvulas, es decir, lo que ustedes llaman llaves, las llaves, que son los grifos. No me gusta el término de llave porque se confunde con si bien se utilizan, hay países que utilizan el término grifo para las válvulas domésticas. A mí me gusta más el tema de grifo. Si ustedes se fijan, hay algunas ferreterías ya aquí en este país, por ejemplo, que dicen el departamento de grifería. Entonces ahí están todo el tema de los accesorios y las válvulas, por ejemplo, para los baños, las mesetas, todo eso. Entonces, pero bueno, no es, o sea, es válido. El término llave es válido, el término grifo es válido, el término válvula es válido. Entonces, ¿qué pasa? Mientras en una planta, por ejemplo, yo agarro la válvula, el grifo, y dije, no, voy a economizar agua, déjame abrir un chin. Usted lo que está, fíjense, yo tengo una válvula, así se representan las válvulas. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entonces, suponiendo que este sea la válvula, ¿verdad que sí? Y yo tengo entonces, algo para yo, viene el flujo por acá, y entonces yo muevo con un asiento que tengo acá, o sea, la válvula tiene un asiento, y yo entonces, en vez de yo, ¿cómo se lo? Este aquí está muy bajito, entonces vamos a ver. Yo tengo mi válvula. No se me quiere hacer un problema. Espérense que el mouse me quiere hacer un lío. Lo que yo le digo, si yo el paso del fluido tengo
hacer. O sea, si tengo cuando tengo un grifo medio abierto, entonces yo le dificulto el paso del fluido, o sea, la salida del fluido. Y entonces en esa zona se genera turbulencia. Y eso es entonces, realmente, eso es lo que hace es que me provoque entonces más pérdidas. Si me provoca más pérdidas, entonces la bomba tiene que entregar entonces más HA en la altura manométrica, y si la bomba genera entonces entrega más HA, significa entonces que su potencia es mayor. Si su potencia es mayor, entonces va a consumir más energía. Entonces miren acá, fíjense que yo aquí en este caso ya lo que he hecho es realmente que hice unos bordes completamente redondeados. Y entonces fíjense que miren las líneas de flujo y miren entonces cómo ya el fluido pasa de forma holgada. Entonces esto es un biselado que yo he hecho acá, entonces completamente redondo, y miren las pérdidas de 0.25 realmente, dependiendo entonces la relación que yo tenga entre este radio y entonces el diámetro de la tubería, entonces así obtengo pérdidas que puedo llegar. Entonces si esto es mayor de 0.15, fíjense entonces que puedo llegar a tener pérdidas en un K de cuánto, de 0.04, o sea, muy bajitas. Estas son válvulas, señores. Estas son, miren, las válvulas de globo. Esas válvulas que ustedes ven, que tienen esta barriguita acá, que ustedes han visto, yo me imagino que ustedes han visto de estas válvulas. Las válvulas de globo son válvulas que generan muchas pérdidas. Fíjense que su K es cuánto, o sea, es 340 FT. Esa es la longitud equivalente de pérdidas, 340. ¿Qué significa? Que es mucha la pérdida. Porque miren lo que pasa acá, que era lo que yo le quería hacer ahorita con el mouse. Miren, este es el asiento. Este es el asiento de la válvula. Cuando yo muevo acá, entonces esto sube o baja. Entonces, ¿qué pasa? El fluido viene por acá y entonces entra el huequito acá y sale. ¿Qué pasa? Si esto yo lo abro poquito, entonces le creo mucho más resistencia, o sea, mucho más dificultad. Tiene que hacer malabares entonces el fluido para salir, entrar por acá y para salir. Entonces por eso estas válvulas generan unas pérdidas enormes. Nadie quiere instalar válvulas de globo. El que instala válvula de globo en un sistema sabe o si no lo sabe, o sea, debe saberlo. Yo, por ejemplo, si me están haciendo una instalación, válvula de globo negativo, no puedo utilizar válvula de globo, genera muchas pérdidas. Entonces fíjense que las válvulas de compuerta que tú tienes, fíjate que aquí es menos traumático porque tienes una compuerta, es una parte, es asimismo una compuerta, o sea, lo tiene arriba, lo tiene abajo en el asiento. Cuando está completamente cerrada, baja. Entonces, pero aquí no tiene, fíjate que aquí el flujo tiene que dar una vuelta para salir. Aquí no. Aquí fíjate, tú abres, cierras un poquito, entonces, y como quiera tiene, si bien se genera resistencia, pero entonces hay alguna zona que el flujo puede pasar, alguna línea de flujo que pueden pasar directamente. Después las válvulas de ángulo, fíjate, también generan pérdidas. Este valor es un indicativo de pérdidas, 150, 348. Entonces, ¿qué significa? Si yo le digo, de las tres válvulas que están acá, la de globo, la de ángulo y la de compuerta, ¿cuál pérdidas tiene cuál genera menos pérdidas? La válvula de compuerta. Entonces, ¿qué pasa con los codos? Con los codos pasa también igual. Fíjense, el codo estándar es el que más pérdida produce. Fíjense acá, un codo estándar a 90 grados genera entonces
un K de 30 FT, es decir, una longitud equivalente de pérdida de 30. Fíjense cuando yo tengo el codo a 90, pero realmente tengo entonces un radio largo. Este radio, fíjense, lo estoy midiendo acá. Entonces, y es que es o sea, esta longitud acá realmente me da un radio más largo que este. Entonces, ¿qué tiene? Disminuye entonces las pérdidas. Fíjense que tengo más, o sea, el fluido tiene más holgura para pasar desde acá hasta acá. Aquí no, aquí tiene que pasar inmediatamente. Fíjense entonces, a un codo 45 genera pocas pérdidas porque tú entras y prácticamente está saliendo. Solamente tiene un poquito de doblez acá. Estos son otros codos, o sea, codos roscados a 90 grados, fíjate que te genera una pérdida de 50. Codo roscado a 45 grados, fíjate que los codos roscados entonces te generan más pérdidas que los codos que no son roscados. Y estas son las T's, o sea, las T's, yo tengo entonces una T, realmente la coloco en el sistema, entrada, salida, y tengo 3 entradas, o sea, tengo una entrada y puedo tener entonces 2 salidas. Entonces, bueno, fíjense, una T de paso directo genera una pérdida de 20 FT y una pérdida de paso ramal, o sea, paso rama, o sea, esto es entro, salgo, y aquí paso, me voy a una rama, entonces genero 60 FT. Entonces, fíjense, yo le estoy hablando de 60, de números, de 40, 150, 8. Entonces, ¿qué representa esto? K es LE sobre D por FT. Eso es K. O sea, fíjense que K viene dada por dos factores. ¿Quién es este factor? La longitud equivalente de pérdidas. Eso significa que yo estoy hablando de una longitud equivalente. Es yo agarrar, por ejemplo, el codo y yo ver la equivalencia que tengo en el codo en tubería. Y por eso es que le llaman longitud equivalente. Es decir, ver las pérdidas que genera un codo en términos de longitud de tubería. Y entonces hago la equivalencia con las tuberías. O sea, fíjense que los accesorios, si bien tengo accesorios, pero realmente una manera de medir las pérdidas es haciendo entonces su equivalencia con quién, con longitud de tubería. Es decir, un codo me genera ¿cuánto? Una LE de 30. Entonces, esto es si yo, qué tanto pedazo de tubo, longitud de tubo yo tengo para que me genere entonces las mismas pérdidas que me genere el codo. Y así entonces yo evalúo los accesorios a través de este parámetro que se llama LE sobre D. Entonces, cuando yo multiplico la longitud equivalente de pérdidas entonces por el coeficiente de fricción de la tubería a la que se conecta entonces el accesorio, tengo entonces el factor K. Esto es entonces, estos valores de LE sobre D también están en tablas. Miren, por ejemplo, en su libro, la tabla 10.4, que yo tengo los valores de longitud equivalente. Entonces, fíjense, una válvula de globo genera 340 L sobre D. La válvula de ángulo 150, válvula de compuerta de 8. Fíjense lo que yo les decía, una válvula de compuerta abierta por completo. Si la abro a 3/4 abierta, o sea, está abierta, ¿cuánto? Solamente 0.75. No la tengo abierta por completo, fíjate que me genera 35 de pérdida. Si la abro por la mitad, un 50%, me genera 160. Y fíjense, la misma válvula de compuerta, señores, si la tengo solamente a 1/4 abierta, genera 900 L sobre L. O sea, es por eso las válvulas en los sistemas se utilizan a través de mecanismos de control. Y yo tengo una válvula, por lo general en procesos industriales se utilizan normalmente abierta o normalmente cerrada. Entonces, estos son los valores de los diferentes accesorios. Ahí están los codos, por ejemplo, que yo les decía que lo habíamos visto ya.
Y estos son los parámetros FT. FT realmente es el coeficiente de fricción de la tubería a la que se conecta el accesorio. El accesorio no está solo, el accesorio se conecta a una tubería. Entonces, para tuberías de acero comercial nueva y limpia, yo puedo utilizar esta tabla si no utilizo realmente el mismo coeficiente de fricción de la tubería. Pregunta hasta ahí, señora. ¿Qué pregunta tiene? ¿Qué pregunta tiene? No tienen nada, o están todavía, están conectados. ¿Están conectados? ¿Me escuchan? Sí, sí. Estamos aquí, profesor, estamos aquí. ¿Están ahí ustedes? Entonces vamos a ver si no tienen preguntas, continuamos entonces. Bien. Vamos entonces a ver la práctica. Fíjense. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Nosotros vamos entonces realmente a... No escucho. ¿Alguien está hablando? ¿Alguien está hablando? ¿Alguien habla? Bien. Vamos a ver esta práctica. En esta práctica ya en vez de yo trabajar entonces con tuberías, vamos a trabajar con accesorios para medir entonces bien las pérdidas, calcular las pérdidas. Yo tengo entonces 3 accesorios. ¿Cuáles son esos? Una válvula de bola, una válvula de globo y un codo estándar. Vamos entonces, le doy el cambio de presión. Entonces, fíjense por ejemplo que yo estoy midiendo cualquier válvula de esta válvula. Entonces, doy el cambio de presión antes y después de la válvula de globo, la válvula de compuerta y el codo, por ejemplo. El tiempo en el que estoy haciendo la medición, la longitud. Entonces tengo el diámetro, o sea, esa es la longitud donde yo conecto la válvula. Tengo el diámetro de la tubería y tengo entonces tengo el volumen del fluido que pasa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? Fíjense el diámetro de la tubería en pulgadas. Esto es cuánto, multiplicar entonces 0.5 por quién, por 0.254 metros. Eso me da 0.127 metros. Y entonces eso lo coloco realmente donde, en la tabla. Tengo entonces el caudal. ¿A qué es igual el caudal? El caudal es el volumen entre el tiempo. ¿Y cuánto nos da? Yo tengo ya el caudal realmente. Fíjense, el caudal el volumen me lo están dando y me están dando entonces el tiempo. Entonces eso es dividir el volumen entre el tiempo y me da entonces este caudal, metro cúbico por segundo. Consigo entonces el área de la tubería, que es pi diámetro cuadrado sobre 4. Entonces, como el diámetro medido es 0.0127, entonces pi por 0.0127 entre 4 me da entonces este valor, 0.0012168. Ya tengo, fíjense, tengo el diámetro, tengo el caudal, tengo entonces el área. Entonces calculo la velocidad del fluido. ¿Cómo la calculo? Dividiendo el caudal entre área, es decir, el valor del caudal que yo obtuve, que es 0.003633, entre ¿quién? Entre el área, que es 0.0012668. Y eso me da entonces la velocidad en ¿quién? En metros sobre segundo, 2.868. Con esa velocidad calculo entonces el número de Reynolds. Entonces, recuérdense, el número de Reynolds es velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces tengo todo, tengo la velocidad, tengo entonces el diámetro en metros y tengo entonces la viscosidad cinemática, que es un dato que yo le doy. Entonces,
Ya, eso me da entonces un número de Reynolds de cuánto, de 31.672.70. Eso significa entonces, como el número de Reynolds es mayor que de 4.000, entonces el flujo es turbulento. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo tengo el flujo turbulento, ya yo voy llenando entonces, fíjense acá, lleno entonces todos los parámetros que yo tengo. El diámetro lo convertí en metro, el caudal lo calculé, el área lo calculé, la velocidad lo tengo, el número de Reynolds lo calculé y el tipo de flujo. Si es mayor de 4.000, pongo acá turbulento. Si es menor de 4.000, entonces la mina. Entonces seguimos. Calculamos entonces ¿quién? HL. ¿Cómo calculo HL? La ecuación de la general de la energía despejándola. Entonces, ¿qué pasa? HL es delta P sobre gamma. Es decir, el cambio de presión sobre el peso específico. Pero yo le doy a ustedes ¿quién? El cambio de presión. Fíjense que es 7.2 kilopascal para la primera tubería. Entonces, que es la que estamos utilizando. 7.2 kilopascal. Pascal es newton sobre metro cuadrado. Entonces, tengo 7.2 kilopascal sobre quién? Sobre el peso específico, que es 9.8 kilonewton sobre metro cúbico, que es el peso específico del agua. Eso me da entonces la energía de pérdida, que es cuánto, 0.733944.954 metros. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes se fijan, yo voy a calcular ahora acá. Entonces, ¿cómo calculo acá? Acá lo calculo entonces. Acá lo calculo. Acá lo calculo. Si HL, o sea, yo tengo entonces que HL es quién, es K por quién, por B cuadrado sobre 2C. O sea, yo tengo que K es, o sea, yo tengo que HL es K sobre B cuadrado sobre 2G. Entonces de ahí yo despejo acá. ¿Qué es eso? Eso es yo dividir entonces HL entre B cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y eso fue lo que nosotros hicimos acá. Fíjense qué pasa. Y esto es yo multiplicar. Esperen un momento, señor. Entonces decía, tenemos entonces acá a quién, al cálculo de K. Entonces, como yo tengo HL sobre B cuadrado sobre 2G, el 2G entonces que está en el denominador del denominador sube entonces al numerador. En definitiva, K va a ser igual a HL por 2 veces la gravedad entre la velocidad al cuadrado. Entonces, fíjense, yo tengo HL ya. 0.733944, mírenlo acá. Por 2 por la gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo. Entonces, entre mi velocidad al cuadrado, pero mi velocidad al cuadrado es 2.868. Entonces, eso al cuadrado. Y esto da entonces K 1.75066. Si ustedes se fijan, es adimensional. ¿Por qué? Porque metro por metro da metro cuadrado. Con este metro cuadrado se cancela. Entonces, segundo al cuadrado de acá, de la gravedad, entonces se cancela con el segundo que yo elevo al cuadrado y ya me queda entonces esto adimensional. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo entonces, tengo a
Pero ¿qué pasa? Calculé acá utilizando la energía, la ecuación de la energía, HL de la ecuación de la energía. Pero yo puedo calcular, y es como lo hacemos en la realidad. Calculamos entonces acá utilizando la fórmula. K es Ft por LE sobre D. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos entonces aquí, como la válvula es de qué? La válvula es una válvula de globo. Fíjense que es una válvula de bola acá. Entonces, la válvula de bola tiene entonces unas pérdidas, o sea, un LE sobre D de cuánto? De 150, que fue el valor que nosotros tomamos acá. Fíjense, la válvula de bola, o sea, que es esta, tiene entonces 150 de LE sobre D. Entonces, tenemos al coeficiente de fricción, entonces, que es 0.027, y esto lo multiplico entonces por este valor, que es cuánto, que es 150, y me da entonces 4. Entonces ya puedo calcular la energía de pérdida, ¿quién? Utilizando entonces la ecuación de Darcy, y esto es HL, es esto que tengo acá, 0.027 por 150. Entonces, ¿por qué? Por la cabeza de velocidad, que es lo que yo tengo acá, 2.8680 metros sobre segundo sobre 2 por 9.81. Eso me da 1.6979 metros. Entonces calculo la energía, la diferencia, utilizando entonces ¿quién? El HL de la ecuación de la energía y entonces la ecuación de Darcy. Y esto da una diferencia de cuánto, de un 131%, es decir, a nosotros nos da menos utilizando la ecuación de la energía que utilizando entonces la ecuación de Darcy. Y estos valores entonces son los valores realmente que se tabulan donde en su tabulador. Primero lo que ustedes ven acá, todos estos valores es lo que se ve. Ahí tienen entonces ya los diferentes valores. Y tenemos entonces, hacemos entonces graficamos HL. ¿Para quién? Con la ecuación de Darcy, o sea, con este valor. Fíjense, este valor lo grafico y con la ecuación de la energía del otro lado para ver entonces la diferencia de los cálculos. Entonces, ¿qué se ve qué se ve realmente? Se ve completo. ¿Cómo se ve completo? Fíjense. Tenemos entonces esta tabla, así, o sea, cómo se ve llena la tabla. Entonces, el cálculo con los valores, utilizando la ecuación de Darcy, utilizando entonces la ecuación de la energía. Pregunta, señor. ¿Qué pregunta tiene?
nadie me preguntó por un factor, por un valor ahí. O sea, este valor que es FT es 0.027. Eso es coeficiente de fricción de la tubería, como yo le dije a ustedes. Entonces, fíjense que es un dato que yo le doy acá. O sea, una tubería de PVC fíjense, el factor de fricción de una tubería de PVC es 0.027. Entonces, de ahí es que yo puedo utilizar entonces, y por eso es que lo estoy utilizando acá. Fíjense que lo estoy utilizando 0.027, lo multiplico entonces por el coeficiente de el L sobre D de la válvula. Entonces, miren los valores de L sobre D, la válvula de globo 340, la válvula de retención de tipo bola 150 del codo 30. O sea que todos los valores están, todos los valores están ahí. Preguntas, señores. Preguntas.